la fascinante historia del profeta Elías, entre milagros y misterios. Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal. Hoy les traemos la increíble y emocionante historia del profeta Elías, una figura central en la Biblia y el Corán, cuyos milagros y actos de valentía lo convirtieron en un símbolo de fe y devoción. Prepárense para viajar a los tiempos antiguos y descubrir una narración llena de acción, misterio y reflexiones espirituales. Comencemos. Elías aparece en la Biblia, específicamente en el primer libro de los Reyes, durante un período de crisis espiritual en Israel. En este momento, el pueblo de Israel había sido dividido en dos reinos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El reino del norte, gobernado por el rey Acab, enfrentaba una profunda corrupción moral y religiosa. El problema principal era la introducción del culto a Baal, un dios cananeo asociado con la fertilidad y la lluvia. Esta idolatría se intensificó debido al matrimonio del rey Acab con Jezabel, una princesa fenicia devota de Baal. Jezabel no solo promovía el culto a este dios, sino que también perseguía con violencia a los profetas del Dios de Israel, intentando erradicar la verdadera fe. En este ambiente hostil, el pueblo se encontraba dividido entre la adoración a Baal y la fidelidad al Dios de Israel. La identidad espiritual de la nación estaba en juego, y los profetas de Dios eran vistos como la última línea de defensa contra la completa paganización del reino. Elías emergió como una figura valiente y decidida en este panorama. Su aparición repentina y su proclama de una sequía como castigo divino demostraron su rol como portavoz del juicio de Dios. A través de su ministerio, buscó confrontar la idolatría, restaurar la verdadera fe y guiar al pueblo de regreso a una relación sincera con su Creador. Este contexto histórico no solo subraya la valentía de Elías, sino también la gravedad de su misión en un tiempo de crisis nacional y espiritual. Elías no aparece en la Biblia con una presentación detallada de su pasado, lo que añade un aire de misterio a su figura. Procedente de Tisbe, una región de Galaad, su origen humilde contrasta con la grandeza de su misión. Su nombre, que significa «Mi Dios es Yahvé», ya anuncia el profundo compromiso de su vida con el verdadero Dios de Israel. La primera acción conocida de Elías fue confrontar al rey Acab, un acto que requirió una valentía excepcional. Presentándose sin previo aviso, proclamó con autoridad una sequía que duraría años, una declaración que golpeó el corazón del culto a Baal, ya que este dios era considerado el responsable de la lluvia y la fertilidad. Este acto no solo desafiaba la autoridad real, sino también la fe predominante en el reino. Elías demostró ser un profeta que no buscaba agradar a los poderosos, sino cumplir la voluntad de Dios. Su mensaje era claro: Israel había abandonado a su Dios y las consecuencias eran inevitables. Sin embargo, su llamado no era solo de juicio, sino también de arrepentimiento. A través de la sequía, Dios buscaba atraer al pueblo de vuelta a él. Tras anunciar la sequía, Elías obedeció la orden divina de esconderse en el arroyo de Kerit. Este movimiento no solo lo protegió de la ira de Acab y Jezabel, sino que también le permitió experimentar la fidelidad de Dios de manera íntima. En el silencio de la naturaleza, lejos del bullicio de la corte, Elías aprendió a depender completamente de Dios, siendo alimentado milagrosamente por cuervos. El llamado de Elías no fue fácil ni glamoroso. Fue un llamado a confrontar, a sufrir y a confiar. Pero también fue un llamado a ser testigo del poder y la provisión de Dios de maneras extraordinarias. En su ejemplo, vemos que aquellos que son llamados por Dios deben estar dispuestos a dejarlo todo y a enfrentar grandes desafíos, confiando en que Él proveerá en cada paso del camino. Tras su proclamación de la sequía y su confrontación con el rey Acab, Dios le ordenó a Elías retirarse al arroyo de Kerit, un lugar apartado y solitario. Este refugio no solo lo protegió de la persecución de Acab y Jezabel, sino que también se convirtió en un escenario de milagros cotidianos que demostraron la fidelidad y provisión de Dios. En este lugar desolado, Elías dependía completamente de Dios para su sustento. Cada día,
Cuervos enviados por Dios le traían pan y carne, asegurándole alimento en medio de la sequía que devastaba el reino. Esta provisión milagrosa no solo sustentó a Elías físicamente, sino que también fortaleció su fe y confianza en el poder divino. A través de estos cuervos, Dios mostró que su cuidado y amor trascienden las limitaciones humanas. El arroyo de Kerit, aunque inicialmente abundante, eventualmente comenzó a secarse debido a la misma sequía que Elías había profetizado. Este hecho pudo haber generado incertidumbre, pero también preparó al profeta para el siguiente paso en su misión. En lugar de desesperarse, Elías permaneció en el lugar hasta recibir nuevas instrucciones de Dios, demostrando su paciencia y su total dependencia en la guía divina. Durante este tiempo de aislamiento, Elías tuvo la oportunidad de reflexionar y fortalecer su relación con Dios. Aprendió que la provisión divina no siempre llega de la manera esperada, pero siempre es suficiente. Este periodo en el arroyo fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros y solitarios, Dios está presente y provee para quienes confían en Él. La experiencia de Elías en el arroyo de Kerit es un poderoso testimonio de fe, paciencia y obediencia. Nos muestra que los tiempos de prueba no son un abandono divino, sino oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios de maneras nuevas y profundas. Así, el arroyo de Kerit no solo fue un refugio físico para Elías, sino también un lugar de crecimiento espiritual que lo preparó para los desafíos aún mayores que estaban por venir. Con el arroyo de Kerit seco y la sequía intensificándose en toda la región, Dios dio a Elías una nueva instrucción: viajar a Sarepta, una pequeña aldea en la región de Sidón. Allí encontraría a una viuda que sería clave para su sustento. Este mandato parecía extraño, ya que Sarepta estaba en territorio extranjero y bajo la influencia de Baal, pero Elías obedeció sin cuestionar. Al llegar a las puertas de la ciudad, Elías encontró a una mujer recogiendo leña. Aunque su apariencia revelaba pobreza extrema, el profeta, con una confianza asombrosa, le pidió agua y un poco de pan. La viuda, en un acto de honestidad, confesó que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, lo suficiente para preparar una última comida para ella y su hijo antes de resignarse a morir de hambre. A pesar de la desesperada situación, Elías le pidió que primero le preparara a él un pan pequeño, asegurándole que Dios no permitiría que la harina ni el aceite se agotaran hasta que la lluvia volviera a caer sobre la tierra. Este pedido, aunque audaz, estaba lleno de fe en la promesa divina. La viuda, mostrando una fe impresionante para alguien fuera del pueblo de Israel, obedeció. Milagrosamente, la harina y el aceite no se agotaron durante toda la sequía. Este acto no solo salvó la vida de Elías, sino también la de la viuda y su hijo, quienes aprendieron a confiar en el Dios de Israel. Sin embargo, el tiempo en Sarepta trajo otro desafío. El hijo de la viuda enfermó gravemente y murió, llenando de dolor y desesperación a su madre. Ella, confundida, cuestionó a Elías, preguntándose si su presencia había traído juicio a su hogar. El profeta, movido por la compasión, tomó al niño, subió al aposento donde se hospedaba y oró fervientemente a Dios. 3 veces Elías se postró sobre el cuerpo del niño, clamando por su vida. Dios escuchó su oración y el niño volvió a la vida. Este milagro no solo restauró la alegría en la casa de la viuda, sino que también fortaleció su fe, llevándola a declarar que Elías era verdaderamente un hombre de Dios y que su palabra era verdad. El tiempo en Sarepta demostró que la fidelidad de Dios trasciende fronteras geográficas y culturales. A través de la viuda y su hijo, Dios mostró que su cuidado y poder están disponibles para todos los que confían en Él, independientemente de su origen. Este capítulo de la vida de Elías es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más desesperadas, la fe puede abrir la puerta a milagros extraordinarios. El Monte Carmelo se convirtió en el escenario de uno de los enfrentamientos más épicos y significativos en la vida del profeta Elías. La nación de Israel estaba dividida, atrapada entre la adoración al Dios de sus ancestros y el culto a Baal promovido por la reina Jezabel.
En un acto de valentía y desafío, Elías propuso un encuentro decisivo para probar quién era el verdadero Dios. Elías convocó a todo el pueblo de Israel y a 450 profetas de Baal al monte Carmelo. Allí planteó una sencilla pero contundente prueba. Ambos construirían altares y ofrecerían sacrificios, pero no encenderían fuego. En lugar de eso, clamarían a sus respectivos dioses para que enviaran fuego desde el cielo. El Dios que responda con fuego, ese será el verdadero Dios, declaró Elías con firmeza. Los profetas de Baal comenzaron su ritual desde temprano en la mañana. Bailaron, gritaron y se cortaron con cuchillos, buscando atraer la atención de su Dios. Sin embargo, no hubo respuesta. Elías, en un gesto de ironía, se burló de ellos, sugiriendo que quizás Baal estaba dormido o distraído. A pesar de sus esfuerzos frenéticos, el altar de Baal permaneció intacto. Cuando llegó el turno de Elías, todo cambió. Con calma, reparó el altar del Señor, utilizando 12 piedras que representaban las tribus de Israel. Luego cavó una zanja alrededor del altar y ordenó que lo empaparan con agua 3 veces hasta que el agua llenó la zanja. Este acto aseguró que cualquier fuego que apareciera sería innegablemente milagroso. Elías se acercó al altar y oró con sencillez: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Responde, Señor, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que estás haciendo que vuelvan a ti. Inmediatamente, un fuego descendió del cielo y consumió no solo el sacrificio, sino también la madera, las piedras, el agua y el polvo del altar. El pueblo, al presenciar este increíble milagro, cayó rostro en tierra y proclamó: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Inspirados por este evento, los israelitas capturaron a los profetas de Baal, quienes fueron ejecutados por su papel en la corrupción espiritual de la nación. El desafío en el Monte Carmelo no solo demostró el poder del Dios de Israel, sino que también marcó un punto de inflexión en la lucha contra la idolatría en el reino. Elías, a través de su fe y obediencia, recordó al pueblo quién era el verdadero Dios y renovó su compromiso con él. Este episodio es un recordatorio de que, incluso cuando parezca que la fe verdadera está en minoría, el poder de Dios es suficiente para prevalecer y transformar corazones. Tras el espectacular triunfo en el Monte Carmelo, uno pensaría que la victoria de Elías marcaría un cambio definitivo en la fe de Israel. Sin embargo, la reacción de Jezabel fue contundente y amenazante. La reina, enfurecida por la derrota de los profetas de Baal, envió un mensaje claro a Elías: Así me traten los dioses, y aún peor, si mañana a esta hora no te he quitado la vida. Ante esta amenaza, el profeta, que había demostrado una fe inquebrantable, se llenó de temor y huyó al desierto. Elías llegó a un punto de agotamiento físico, emocional y espiritual. En su desesperación, se sentó bajo un arbusto y oró para que Dios le quitara la vida. «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados», clamó. Este momento de vulnerabilidad humana muestra que incluso los grandes hombres de fe enfrentan momentos de debilidad. Dios, en su infinita misericordia, no respondió con juicio, sino con cuidado. Envió un ángel que tocó a Elías y le proveyó alimento y agua. «Levántate y come, porque el largo camino te espera», le dijo el ángel. Elías, fortalecido por esta comida celestial, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, un lugar lleno de significado espiritual. En el monte Horeb, Elías se refugió en una cueva. Allí Dios le habló, pero no en un despliegue espectacular de poder, como un terremoto, un viento fuerte o un fuego, sino en un suave murmullo. Este encuentro íntimo con Dios renovó la fe de Elías y le recordó que no estaba solo. Aunque se sentía aislado, Dios le aseguró que aún quedaban 7,000 en Israel que no habían doblado rodillas ante Baal. Dios no solo consoló a Elías, sino que también le dio una nueva misión: ungir a Hazael como rey de Aram, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor.
Este llamado renovado fue una muestra de que el ministerio de Elías aún no había terminado y que su papel en el plan divino seguía siendo crucial. La huida al desierto de Elías es una poderosa lección sobre la gracia de Dios en medio de la fragilidad humana. Nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está presente, proveyendo consuelo, renovación y propósito. Este capítulo de la vida de Elías nos invita a confiar en que, aunque las circunstancias sean abrumadoras, Dios tiene un plan y siempre está dispuesto a sostenernos. Dios instruyó a Elías a ungir a Eliseo como su sucesor. Este joven profeta dejó todo para seguir a Elías, demostrando una fe y una devoción similares. La relación entre ambos es un ejemplo de mentoría y continuación del llamado divino. El final de la vida de Elías es tan misterioso como su aparición. La Biblia relata que fue llevado al cielo en un carro de fuego, sin experimentar la muerte. Este evento lo convirtió en una figura aún más enigmática y venerada, simbolizando la esperanza de la vida eterna. La historia de Elías es una poderosa narración de fe, milagros y valentía. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede guiarnos hacia la luz. Si esta historia te ha inspirado, no olvides dejar un like y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando historias fascinantes de la humanidad. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.